Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva explicación. Les voy a comentar de qué se trata el último PDF que estamos pasando, que es sobre un tema de la unidad número 2, y es comprender el sentido político de la educación en los movimientos de emancipación, es decir, durante los procesos de independencia. En el PDF anterior habíamos estado trabajando sobre la educación colonial, tratando de repensar en que habían instituciones como universidades, había educación religiosa. Es una educación diferenciada porque sostiene los privilegios de los sectores llamados blancos, aparece esta concepción de esa sociedad estratificada y que se diferencia a partir del color de la piel, y que la educación ayude a reproducir esa sociedad diferenciada, jerárquica, desigual, en donde sostiene los privilegios de unos muy pocos y determina que los sectores más bajos están destinados como mano de obra o que no reciben educación, o los pueblos originarios que pasan por un proceso de aculturación, es decir, de desconocimiento de toda su variedad y su riqueza cultural, porque reciben nombres españoles o, como les decían ellos, cristianos. Se los educa y se los entrena para oficios, para seguir reproduciendo la mano de obra que necesitan los españoles acá, y se les desconoce sus creencias a partir de la imposición de la religión católica. Cuando se produce el proceso de emancipación colonial, no solo tratamos de pensarlo como un elemento político, es decir, nos liberamos de España y dejamos de ser una colonia, sino que también, ¿qué pasa con la emancipación mental, con los procesos educativos? Hay que modificarlo porque no se puede seguir reproduciendo el mismo orden social porque este ya cambió. Esa es la idea del texto. Entonces yo lo que les pongo acá es de la unidad, acá está el tema. Veamos de qué se trata, un contexto histórico. Acá les puse un mapa, no es que necesitan copiar el mapa en la carpeta, simplemente es como para que ustedes lo vayan leyendo y tengan presente, porque esto ya es algo que ya vieron ustedes. Se los traigo a la memoria como para repasar y saber, recordar, bueno, de qué estamos trabajando. Que son los procesos de la independencia de la América Española, es las campañas militares de dos grandes libertadores, que son San Martín, desde el sur acá, que va desde, está mal el mapa porque nombra los países actuales cuando todavía no existían, pero es muy difícil encontrar mapas históricos que sean certeros. Por eso normalmente yo siempre se los hago. Fíjense que acá parte de la campaña de San Martín, atraviesa la cordillera a Santiago de Chile y se une con los hermanos O'Higgins, sobre todo con Bernardo O'Higgins, mucho mayor, pero es un hombre que también ya estaba pensando el proceso de independencia. Avanzan hacia Lima, y que es el punto de encuentro con quién, con otro gran libertador, que son las campañas de Simón Bolívar, que sale de Caracas, de lo que hoy es Venezuela, en ese momento no lo era así, pasa por Colombia, Ecuador, Quito, y finalmente fíjense que se encuentran aquí. Es como hacer una especie de abanico y cerrar, ir cerrando, como de dos lados ir atacando a los ejércitos para terminar de liberar finalmente el continente. ¿Mm? Bueno, ahora, después de iniciar el proceso de independencia, ¿qué decisiones se toman en relación a la educación? Que es lo que acá aparece el texto. Y hay un cuadro que yo les digo y que tiene que ver con esto. Em, Pensar que los criollos que llevaron a cabo el proceso de independencia también fueron pensando para qué sirve la educación, qué objetivos, un elemento político, por ejemplo. La educación es política. ¿En qué sentido? Porque la idea es tratar de educar y sumar al pueblo al nuevo proyecto político, es decir, dejar de ser colonia y que empezar a gestar el hecho de que el pueblo tiene que identificarse ya no como un súbdito de la colonia, es decir, como que le debemos obediencia al rey. Desplazar la autoridad del rey, ¿sí? Hay que empezar a sacar también esta idea porque es un nuevo orden social nuevo. Todas las instituciones coloniales hay que reemplazarlas, y para eso se necesita gente capacitada en este nuevo proceso, y para eso aparece la educación. Fíjense, lograr consenso. Para lograr ese objetivo político hay que lograr consenso. La gente también va siendo educada en relación a la necesidad de convertirse en un rol más activo, ya no solo pensarse como que tienen que obedecer al rey, sino que ahora, no como súbditos de la corona, sino como ciudadanos.
que participan en la política, entonces con mayores libertades, cosa que en la colonia no lo tenían. Y ese es el objetivo político de la educación. Un objetivo económico, como se eliminan los vínculos económicos coloniales y hay que impulsar el libre comercio, eso puede traer complicaciones. Entonces, hay que generar un nivel de instrucción para el nuevo impulso económico. Muchos estaban pensando en que decir, bueno, hay que desarrollar artes, oficios, el comercio, aprender a vincularnos con otros lugares del mundo, ya no como colonias, sino como países que están en construcción. Y la educación es importante. Y en concepto del término humanitario, ¿cuál es el objetivo? Convertir, dice, al sujeto en hombre, es decir, dejar de sacarlo de esa condición de que son súbditos que tienen que ser leales a una monarquía que está a, a miles de kilómetros, que nunca vieron la cara al rey y que durante 300 años fuimos colonia, y hay que empezar a combatir eso. ¿Mm? Lo que sí va a pasar en términos humanitarios es que se va a mantener algunas cuestiones. Por ejemplo, la educación religiosa no es algo que sea fuertemente cuestionado, por lo menos en esta etapa. eh, los cambios a veces son medios complicados, digamos, son lentos o son difíciles de generar rápidamente, son unas transiciones que llevan algunas décadas, ¿no? Bueno, y en base a eso, y teniendo en cuenta esto, hay un cuadro ahí que yo, y después tiene el cuadro, perdón, el texto, que se llama La transición independentista, y les voy a presentar a dos personas. Uno es Simón Rodríguez, que acá ven en la foto, y que se trata de un pedagogo, un maestro, es un hombre que educa a Simón Bolívar. Voy a volver acá atrás. Vieron que hablaba de los dos grandes militares que hacen son los los que liberan a el continente, que son San Martín de nuestro lado y el otro Simón Bolívar. Normalmente se utilizaba esta idea de que se educaban en la casa. Simón Bolívar era criollo, pertenecía a una familia criolla, pero de dinero, y él recibió una educación en casa, y el maestro de él fue precisamente, también llamado Simón, pero Rodríguez. Y ejerció una influencia muy fuerte, un libre pensador, un hombre que trataba de luchar en contra de la violencia que se ejercía durante la colonia, un revolucionario desde las ideas, y él fue educando a a Simón Bolívar para liberar al pueblo. Fue una influencia muy grande, que después obviamente por eso se toma algunas de las ideas de Rodríguez, que es lo que pensaba para la educación. Ahí les puse algunos elementos, en líneas generales, qué es lo que planteaba, qué es lo que pensaba de la educación. Fue un maestro, un pedagogo muy importante. Y después otro, que es Manuel Belgrano, desde nuestro espacio. ¿Por qué? Lo destaco porque Manuel Belgrano fue un hombre que fue un abogado, fue a la guerra, luchó, pero fue un intelectual que pensó en cómo desarrollar la economía, qué pensar en la educación. O sea, es un hombre, un revolucionario bastante completo, porque a pesar de no tener experiencia militar, fue igualmente a la guerra, aunque tuvo sus pérdidas. Siempre se lo reconoció por lo valiente, por lo esforzado y por el reconocimiento a los pueblos originarios, a las mujeres. Sable se lo da a Juana Zurduy, una mujer que lucha en el norte, en lo que hoy vendría a ser Salta, Jujuy, y él reconoce la valentía de las mujeres en el campo de batalla. Luchaba y escribía mucho sobre la idea de reconocer a los pueblos originarios dentro de este nuevo país que se estaba construyendo. Todo mientras iba batallando. Y además también pensó qué hacer con la educación en este instante. Entonces ahí una breve recopilación, una idea acerca de estos dos hombres, como un ejemplo acerca de, bueno, se libera, se genera el proceso de independencia. ¿Y qué pasa con la educación? ¿Cómo generamos esta posibilidad de dejar de ser una colonia para empezar a construir también un país, países, a fortalecer la independencia? No solo se trata de liberarse políticamente, sino que también la educación tiene que ser liberadora. Entonces la actividad es identificar aquellos elementos más revolucionarios del pensamiento de Simón Rodríguez y de Manuel Belgrano. Bueno, ¿qué es lo más revolucionario en cada uno de ellos? Y a partir de la lectura del texto, se presenta identificar las contradicciones presentadas entre la teoría y la práctica en relación al carácter liberador de la educación. Bueno, porque ellos pensaban, bueno, hay que liberar al ciudadano, hay que convertirlo, pero en la realidad, ¿qué es lo que fue pasando? Por eso yo a veces les digo que entre lo que se escribe y se piensa y lo que se hace a veces hay diferencias. Entonces tratar de entender eso.
¿Qué pasaba con las prácticas escolares? ¿Qué prácticas escolares, para que conozcan, eran las comunes en ese momento? Se dio esa real transformación de dejar de ser un súbdito que obedece al rey a un ciudadano que construye y ayuda a construir este proceso de independencia. ¿Qué habrá pasado entre lo que se escribió y lo que se pensó y lo que realmente sucedió? No digo como que Belgrano y Simón Rodríguez hayan dicho algo y hecho otra cosa, sino que ellos pensaron, y obviamente después el proceso es muy complejo, el proceso histórico. No son los únicos actores que van a actuar sobre el mismo, o sea que hay un montón de factores que influyen y que hacen que la realidad sea distinta. Y la consigna número 3 es cuáles fueron los motivos que generaron esas contradicciones. Bueno, esa realidad tan distinta. ¿Por qué quienes pensaron la revolución y pensaron en la educación liberadora se encontraron con una realidad diferente? ¿Cuáles fueron los motivos de esas contradicciones?